Señoras y señores, muy buenos días. Es un placer darles la bienvenida a este desayuno de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, en el que tenemos 3 invitados: al economista Hernán Bonilla, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo; al doctor Juan Dubra, director de la Maestría de Economía de la Universidad de Montevideo; y al doctor Ignacio Munjo, profesor de Economía y director del Centro de Economía Grant Thornton de IEM. Muchas gracias a todos. Les damos un aplauso y ya entramos todos en calor un poquito. Muchas gracias. Así los vamos animando. Auspician este desayuno de trabajo Antel, Asociación Española, Sinur, Edenred, Familia Acompañantes, Isbel, Laboratorios Roemers, Mercadeo, Netgate, Securitas, UDE, Uruguay Natural. Vamos a agradecer a nuestros adherentes Automóvil Club del Uruguay, Dedicado, Disco y Publinter. Agradecemos también el apoyo de Bayton, Cutsa, Expand, Galante y Martins, y a nuestros sponsors corporativos Banco de Seguros del Estado y Memory. Invitamos ahora al contador Boris Martínez, directivo de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Hacer uso de la palabra, por favor. Buen día para todos. En primer lugar, tengan en nombre del Consejo Directivo de ADM una cálida bienvenida. La verdad que estamos muy orgullosos de la presencia de los economistas que tenemos, porque ellos van a hablar un poco sobre esta situación tan conflictiva que tenemos en la región y en el mundo, diría yo, ¿no? Con la guerra comercial, con los problemas que tenemos. De manera que a pocos días, digamos, de las elecciones nacionales, tenemos la presencia de 3 prestigiosos economistas que van a analizar un poco la situación, la coyuntura económica, el futuro, las perspectivas, que espero que sean más claras y menos sombrías que lo que parece ser. A su vez, digamos, los 3 economistas que están acá presentes, los invito a que van a recibir un cuadro, digamos, de un pintor nacional para señalar, digamos, la presencia de ustedes en este evento. Así que Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, en la grata compañía de los economistas, vamos a escucharlos con toda atención y a ver qué nos depara el futuro. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, contador Boris Martínez. Va a iniciar las presentaciones el doctor Juan Dubra, luego lo hará el economista Hernán Bonilla y finaliza el doctor Ignacio Munjo. Hola, perfecto. Buen día a todo el mundo. Quiero agradecer la invitación de ADM. 20 años esperando que me invitaran, finalmente me invitan. Espero que el próximo me asciendan a la parte de almuerzos, que me dijeron que es como mejor la invitación. Mis colegas han participado ya de estas cosas. No, de verdad, es un placer estar acá y de verdad rodeado de colegas y amigos, exalumnos y nada, gente importante del mundo empresarial y de instituciones locales. No sé nada de coyuntura económica, así que lo que voy a hablar es de la parte de perspectivas y desafíos, que es, digamos, de verdad había tenido una invitación a venir acá y siempre decía, yo no sé nada de coyuntura, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a hablar? Pero justo se me ocurrió que en la parte de perspectivas y desafíos puedo volcar algo de los 20 años de carrera profesional. Yo, digamos, tengo un doctorado y soy profesor full time y hago, digamos, una consultoría por año que es en la parte de defensa de la competencia y en eso he acumulado algo de conocimiento sobre estos temas y entonces lo que voy a hablar hoy es de esos temas y de las dificultades que tenemos en Uruguay en eso, ¿está bien? Entonces, ese es el titular de lo que quiero decir. Y Uruguay tiene un problema serio de competencia, también tiene un problema serio de competencia, no solamente en la parte si se quiere, de empresas públicas y monopolios legales, sino más en general en muchas industrias, ¿está bien? Y
Obviamente hay una parte natural que es por tamaño de mercado, digamos. Si ustedes, no sé si ustedes recuerdan cuando estuvo la fusión de Fábrica Nacional de Cerveza, que, digamos, a grosso modo acumula el 98% de las ventas de la cerveza del país. Una de las excusas cuando se compró Norteña y no se hizo nada al respecto fue que el tamaño eficiente de planta de una cervecería más o menos cubre el 60% de la cerveza del Uruguay. Entonces no tiene sentido tener dos empresas de cerveza de forma eficiente. ¿También? Entonces hay una parte natural que es por tamaños de planta. Eso justifica algo, pero hay otros problemas, digamos, que son mayores, ¿está bien? Los problemas más grandes son por fallas en la aplicación de la normativa en materia de defensa de la competencia, ¿está bien? Y regulaciones afines. O sea, esto es un dado, no hay mucho que podamos hacer, más que, si se quiere, dentro de quizás 50 años haber crecido y que el tamaño de mercado en varias áreas sea más grande, pero el principal problema es por fallas en la aplicación de la normativa. Entonces, aquí en Uruguay tenemos 4 agencias de defensa de la competencia, que son la URSEA, que es la que regula energías, que son nafta, el fuel oil en particular y la electricidad. También tenemos la URSEC, que es telecomunicaciones, los celulares, el cable e internet. Voy a hablar un poco de cada una de estas cosas, así que va a ser una especie de topadora o de torbellino de información. Si alguien me hace un gesto de suave, suave, yo voy más despacio. Después tenemos la parte del Banco Central que se ocupa de la competencia del sector financiero y después la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia que regula todo el tema de competencia en todas las demás áreas, ¿está bien? Entonces, lo primero que quiero decir es un tema gigante, ¿está bien? ¿Qué quiero decir con eso? Si uno piensa hoy en cómo se asignan los recursos en nuestro país, hay mucha asignación mala de recursos que surge por la parte de monopolios y por la no aplicación, monopolios u oligopolios y por la no aplicación de las normas de defensa de la competencia, ¿está bien? Entonces, el ejemplo típico que tiene que pensar uno por qué son ineficientes los monopolios, no es porque se venda poco en realidad, o que los precios sean altos, porque eso podría ser ganancia para uno, pérdida para el otro. El problema principal es que hay cosas que cuestan $1 para producir, que se cobran $3, y que alguien que estaría dispuesto a pagar $2 por comprarla, y si yo quiero pagar $2 por algo y cuesta $1, sería razonable que se produjera, ¿se entiende? O sea, el monopolio ganaría plata, las cosas que se usan para producirlo son baratas, entonces ¿por qué no se produce? ¿Está bien? Entonces el principal problema de los monopolios es básicamente la asignación ineficiente de recursos. ¿Qué está haciendo nuestra sociedad con los recursos que se podrían estar usando para cosas útiles? ¿Está bien? Y si quieren, ya piensen de momento en la cantidad de molinos de viento que están, por ejemplo, en el mercado spot, que están apagados todo el tiempo porque el precio de la energía es demasiado alto. ¿Está bien? Entonces piensen en eso. Nosotros tenemos la capacidad de producir mucha energía, ¿está bien? Y no se produce en parte porque la tarifa es gigantescamente alta, ¿está bien? Entonces, eso es el tipo de cosas que quiero que piensen para ver por qué el problema es grande. Ustedes pueden decir, bueno, mirá, capaz que son 3 sectores, 2 cosas chicas, y no es así, ¿está bien? Hay un trabajo muy importante y hay una especie de líneas de trabajo muy importante que dice básicamente que escuchen esto, el principal problema económico del mundo occidental, como lo conocemos, se debió a la defensa de la competencia. También no sé si uno piensa en la Gran Depresión, que fue una cosa espantosa, una década entera, Estados Unidos estancado y qué sé yo. Hay gente que dice que el problema principal de la Gran Depresión no fue la caída inicial de productos, sino todo lo que se tardó en volver a una senda de crecimiento razonable. Y estos autores lo que analizan es, básicamente explican que si son aplicadas las normas de defensa de la competencia, hubieran salido antes. ¿Y por qué no se aplicaban las normas de defensa de competencia? Bueno, un poco por temor a que la empresa ibas a aplicar una especie el Sherman Act y decías, che, no se coludan porque es malo. Y las empresas decían, no, si me hace bajar el precio, me matás y queda mucha gente en la calle. El gobierno decía, qué horrible, pobre gente. Y no lo hacían y tenían los precios, por ejemplo, los precios de los ferrocarriles, del transporte ferroviario, era enorme por colusión que estaba documentada con reuniones, tipo, vamos a subir el precio de la ruta a Nueva York-Chicago, qué sé yo, y no había ningún problema, se podía hacer, como dicen en francés, a calzón quitado, ¿está bien? Entonces, lo que quiero decir es, la defensa de competencia es importante y quiero saber si tengo su atención, digamos, es realmente importante, ¿está bien? Ahora, ¿cuáles son los temas generales que voy a hablar hoy? Ojalá que no se levante demasiado esto, pero apaguen los celulares.
no hay respeto ni respaldo a las instituciones de defensa de la competencia, ¿está bien? Les quiero contar 3 cuentos concretos que son... hubo un caso grande de laboratorios que los acusaron de colusión por combatir a unos genéricos que querían entrar en el mercado farmacéutico, ¿está bien? Se siguieron todos los pasos legales normales para perseguir ese caso. La Comisión de Defensa de Competencia dijo que estaba mal, que los iban a castigar, subió al TCA, el TCA dijo está mal, vamos a castigar, siguió así todo, y al final, al último momento, de un plumazo, lo bajaron y se fue en contra de toda la cosa técnica que se había seguido antes. A mí personalmente, digamos, si se quieren, mi cliente estaba en el lado perdedor de la decisión inicial, o sea que el plumazo vino bien, pero para la Agencia de Defensa de Competencia fue un dolor importante que a veces trabajás mucho, trabajás en serio y te lo dan vuelta por una cuestión política, digamos, ¿está bien? O sea, eso es un caso y vos decís, quizás yo no quiero ir a trabajar a una agencia donde vas a trabajar un caso importante y te lo dan vuelta sencillamente porque sí, ¿está bien? Entonces, quizás no estés atrayendo talento a esas cosas. Puerto con signo de exclamación. ¿Por qué puerto? Porque es una cosa importantísima. Nosotros sabemos, después de la ley de puertos, lo que ha mejorado el servicio, lo que han bajado los costos. Es un tema súper importante y hace varios años que están en peleas Montecón con Catoen. En particular, hay un tema que es que Montecón quiere instalar una grúa pórtico, esas grúas que son como un portal, que son mucho más grandes y más eficientes y te permiten trabajar con los buques Super Panamax, un tamaño gigante de buque que las grúas actuales no te permiten. Entonces Montecón dice, mira, yo quiero instalar, quiero invertir, quiero hacer más eficiente mi producción y no me dejan. Lo que no dejaba era la ANP, ¿está bien? Entonces Montecón inició una denuncia a la ANP por ser socia de TCP, que es la socia de Catoen en la terminal portuaria de contenedores, y lo que pasó fue que la comisión dijo, ANP, tenés que dejar que Montecón instale esa grúa. Que, digamos, en principio parece una cosa razonable. Si alguien quiere invertir, quiere decir, quiero ser más eficiente, déjame hacerlo, ¿está bien? Y la persona que firmó esa decisión, a los 3 días había volado de la comisión, ¿está bien? Entonces, otra vez, una decisión técnica y no tuvo el apoyo que tenía que tener. O sea, la crucificaron de muchas maneras distintas a esta persona y 10 minutos después ya no estaba en la comisión, ¿está bien? Entonces, eso es otro ejemplo de poco respaldo, ¿tá? Y un caso, todo eso está documentado, se sabe, está en la prensa, si lo quieren lo buscan, no estoy dando nombres de ninguna manera, pero esto último es un poco más, es más reciente y no es chimento, pero es así. Hay un muchacho que es muy bueno, que acaba de terminar el doctorado y sabe bastante de defensa de la competencia, ¿está bien? Y lo llamaron para la Comisión de Defensa de la Competencia, ¿está bien? Y si tú decís, voy a ir a la gerencia macro del Ministerio de Economía o voy a ir a la unidad de deuda. Esos 2 puestos son puestos importantes y tienen gente buena, conocida. Esto lo voy a decir con nombres, son gente bien. Herman Camil, Cristian Daude, son tipos bárbaros, ¿está bien? Y son unidades importantes que la gente les da bola, ¿está bien? Para la defensa de competencia, que es como el mismo rango que estas cosas, lo llamó prácticamente el portero a este muchacho, el portero del ministerio, a decirle, che, no querés el puesto de defensa de competencia. No lo llamó el presidente y no llamó el ministro, ¿se entiende? Entonces, vos sos un tipo recién recibido, tenés un doctorado, tipo talentoso, podría haber sido una buena incorporación a la unidad de defensa de competencia y lo llamó, ya les digo, obviamente no es el portero, pero es alguien como de tercer orden adentro del equipo económico y gobierno. Entonces, son todas señales para alguien que dice, che, vamos a hacer defensa de competencia en serio en Uruguay, y mirás los antecedentes y no están buenos, ¿está bien? Eso como la parte institucional, antes de pasar a casos concretos y cosas que han pasado. También, esto que voy a decir son todas cosas públicas que están en los diarios, ¿está bien? Además de eso, o sea, eso es, ya digo, la parte institucional y eso. Pero además hay un tema importante que es que Uruguay no cree en la competencia, ¿está bien? Y hay un survey, una encuesta que se hace a nivel mundial que se llama el World Value Survey, que lo que hace es preguntar las mismas preguntas en muchos países durante muchos años, ¿tá? Y hay una pregunta que preguntan si cree que la competencia es buena o es mala. Y Uruguay es una maravilla. Uruguay está, el 8,5% de la gente piensa que la competencia es mala, ¿tá? Es el más alto de la región, y el 15% piensa que es buena, ¿tá? Que es el más bajo de la región. Argentina y Brasil tienen 26%, por ejemplo, ¿tá bien? O sea, Uruguay no cree en la competencia. Entonces,
vos decís, capaz que todo esto es un reflejo de lo que creen los uruguayos y nada más, digamos, y es como, no sé, digamos, podríamos estar liderando y decir, educando a la gente de, mira, la competencia es buena o lo que fuera, pero no está sucediendo. Estamos siguiendo quizás los gustos de los uruguayos, ¿está bien? Bueno, en parte por estas razones, en parte porque hay poca gente preparada en general y en parte porque los que ven las normas tienen más poder que los que pierden. Es un clásico de economía que es que si hay una empresa haciendo una cosa que joroba a mucha gente, en general la empresa tiene más fuerza que la mucha gente separada. O sea, si hay un monopolio que está cobrando 10 pesos de más por cada unidad que vende, a cada persona le importan poco los 10 pesos y no hace nada para movilizarse y el monopolio tiene mucha fuerza para mantener su fuerza, ¿está bien? Entonces, está ese problema de coordinación de intereses, ¿está bien? Y entonces tenemos un problema de que no se aplica normativa de defensa de competencia, ¿está? Este gráfico es de SEG, que ustedes lo conocen, y hoy quiero empezar a hablar voy a hablar de las 4 unidades que les mencioné. Quiero empezar por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, que es la URSEA, y la parte de ANCAP. Y si vemos, este gráfico ya les digo, es conocido, sale en la prensa una vez por mes, que es, si ustedes miran Uruguay, los costos de los combustibles, no veo nada, así que no sé si ustedes ven algo, pero tenemos 1,58 en la nafta, que es el más alto. Tenemos el gasoil, es 1,16, que es el más alto, 0,87, 0,94. Miren Paraguay. Paraguay es otra cosa, digamos. Supergases, supongo que es hogares, no sé si hay un otro, no sé qué usos tiene esto, digamos, esto es como residencial. Y después se fue el oil, que también es importante, 0,75, el más alto de la región, ¿está bien? Si miran acá, no voy a volver a esta gráfica, pero quédense con esta idea. Los combustibles somos los más caros de la región, salvo el gas, que estamos altos, pero no es una cosa comunal. Y después mira la tarifa residencial de electricidad, ¿está bien? 2,59, 193, 2,15, 125, 68, ¿está? Más alto de la región por lejos. Y después industrial, es alto, pero no es una cosa demencial, somos terceros en la región, estamos mitad de tabla, ¿está bien? Eso es, y voy a argumentar, por fallas en la defensa de la competencia. Eso es porque porque la URSEA no está haciendo su trabajo, ¿está? Esa es la comparación con la región. Y una cosa que la verdad digamos, fue bastante doloroso. El año pasado, a mitad de año, cerraron 2 plantas Saman en el este. Saman, en la industria arrocera se han perdido 600 puestos de trabajo en los últimos 2 años, ¿está bien? Y yo sé que los arroceros son muy buenos produciendo, ¿tá? Los rindes que sacan son impresionantes, aún para los insumos que ponen. O sea, los productores de arroz son realmente muy buenos, ¿tá? Y vos decís, ¿por qué es arroz Saman? Mirás, y lo que pasó fue que cayeron de 200.000 hectáreas a 100.000 hectáreas en un año, ¿está bien?, producidas de arroz, y cuando hablas con la gente, lo que te dicen es el costo del gasoil, el costo de la energía. No podemos producir con estos costos, ¿está bien? Entonces, lo que quiero decir es, hay cosas muy concretas del costo de energía, en este caso del gasoil, que hacen que cierren plantas, que es su empleo, y caiga la producción. Pasamos, ya les digo, 200.000 hectáreas a 100.000. Es muy fuerte la caída, ¿está bien? Y eso es costo de energía, y no sé si... A veces la gente dice costo del Estado, costo del Estado. Para mí, costo del Estado no sé qué es, una entelequia que desconozco. Yo sé que si la energía es cara, vos no podés producir, ¿está bien? Fuera de los impuestos, fuera de la cantidad de empleados públicos, fuera de todo eso, la causa directa... Una causa directa es el costo de la energía, ¿está bien? Entonces, SEG es la fuente, el arroz, y somos buenos produciendo, está todo eso. Ustedes me avisan si me faltó algo, ¿está bien? Acá tengo mi grupo de apoyo, ellos me avisan. Bueno, entonces, para no caer en generalidades, lo que digo es, no cumple su trabajo. Vamos a ver un caso concreto de ANCAP, un caso concreto de UTE, alguna cosa concreta de UTE, y así vamos a ir. Son casos ilustrativos para decir cómo y por qué falla, cuáles son las cosas que no se están haciendo, ¿está bien? Entonces, en diciembre del 2016, ¿está mal eso? Anótenlo. En diciembre de 2016, ANCAP le avisó a las distribuidoras, mira, el contrato que teníamos hasta ahora ya no corre más, te bajo los márgenes a vos distribuidor, y así es como tenés que pagarles a toda la gente que viene abajo en la cadena, ¿está bien? Eso incluía a los estacioneros, incluía todos los precios. Es muy gracioso porque es un contrato entre ANCAP y los distribuidores, y después le dice a los distribuidores cuánto tienen que pagar para río abajo, digamos, lo que se llama río abajo, que es más abajo en la cadena, ¿está bien? Y eso es rarísimo.
primero, por una cuestión que no tiene que ver con defensa de competencia, vos para fijar precios tenés que tener una ley. La Constitución dice no puedes fijar precios sin una ley, ¿está bien? Y ANCAP, así muy suelta de cuerpo, va y fija esos precios, ¿está bien? Eso no es un problema de la URSEA, no es un problema de la URSEA, es un problema de otra gente, pero es una cosa bastante flagrante esa violación, ¿está bien? Rescindió los contratos. Los distribuidores dicen que fue en forma abusiva porque fue con poco preaviso y todo lo demás. Eso no me voy a meter. Digo, no sé, porque es una cuestión civil y tampoco se metieron a pelearse con ANCAP porque la distribuidora no se puede pelear con ANCAP, digamos, es como estás muerto si empezás a pelea, ¿está bien? Pero lo que hizo fue, no cambió el precio, en diciembre no cambió el precio al consumidor, pero lo que hizo fue, al achicar los márgenes, subió el precio del combustible en la tablada, o la salida de refinería, ¿está bien? Que es cuánto recibía ANCAP, como el precio estaba fijo y achicó los márgenes, subió bastante el precio en refinería. Entonces, eso es una típica cosa que una agencia de defensa de competencia tiene que controlar. O sea, si Pilsen mañana dice voy a duplicar el precio de cerveza, va a venir la agencia de defensa de competencia y le dice, mira, tenés un monopolio, no podés, no te dejo, ¿está bien? Y esto era un típico caso que podría haber hecho eso y no hizo nada, ¿está bien? Y no tiene nada que ver con que lo denuncien por hacer eso, sencillamente lo hacen y la URSEA podría haber ido de oficio a decir no podés hacer esto, ¿está bien? Entonces ahí se ve, esto es un gráfico, tiene fechas, está bien, ahí son fechas, y después es una especie de nube de puntos de cuánto era el porcentaje, cuán por arriba del PPI, el PPI es el precio para importación, o sea, el PPI es un precio de referencia que te dice, mira, si tú compras un buque lleno de nafta, de Estados Unidos, lo traes a Uruguay, pagás todos los costos, qué sé yo, y lo pones en el mismo lugar a la entrada de Uruguay, como si fuera la refinería, ¿cuánto cuesta? ¿Está bien? ¿Cuánto costaría? Y vemos ahí que cuando en diciembre del 2016 tenemos que un salto de 25% por encima de lo que era el PPI. ¿Está bien? O sea, eso es para decir sencillamente, mira, la sube de precio fue abusiva y no tenía razón de ser. ¿Está bien? Eso es como sencillamente para decir, podrían haber intervenido, no hicieron nada. ¿Tá? Eso fijo precio en volumen de vida, ya estamos. Fantástico. Eso es, como les dije, tengo 20 minutos. ¿Me queda nada? ¿Cuánto me queda? No. 3. Bueno, quiero hablar de cosas de la UTE, también, que es otro de las cosas gigantes del costo de energía en Uruguay. ¿Está bien? Uno de los temas que hay también, que es importante, es que las agencias no controlan que haya contabilidades separadas para las unidades de negocios de Antel y UTE, ni del Banco de Seguros, ¿está bien? Esas empresas tienen una unidad monopólica que está dada por ley, que es en ANCAP es la refinación, la importación, qué sé yo, pero ANCAP tiene otra cantidad de actividades que son competitivas, que deberían tener contabilidades separadas para que no haya subsidios cruzados. Lo mismo pasa con UTE. UTE tiene una parte de distribución, que es el monopolio, que es quien tiene los cables, y es natural que haya un solo set de cables, ¿está bien? Pero después la producción y otras cosas, UTE es competitiva y debería tener contabilidades separadas para que no haya subsidios cruzados como hay ahora, que es importante, les voy a contar, ¿está bien? El Banco de Seguros durante muchos años no presentó balances al Banco Central que debería presentar y nunca presentó. Y de vuelta, el Banco de Seguros tiene por ley el monopolio de seguros laborales y tiene subsidios, quizás tenga subsidios cruzados con otras actividades tipo seguros de autos y eso, y no sabemos si hay subsidios cruzados porque no presenta balances como debería. ¿Está bien? Entonces, eso es un tema importante que tampoco se hace el seguimiento de ese tema. ¿Tá? Esto es un problema grande, que es UTE instaló mucha potencia sin permiso de ADME. ADME es una institución que se armó para ver el desarrollo del mercado eléctrico, y la UTE, obviamente con permiso de presidencia, pero sin la anuencia técnica de ADME, instaló una cantidad enorme de kilovatios y lo hizo a un precio fijo, fijó un precio y no hizo licitaciones, ¿está bien? Entonces se autofijó un precio alto, entonces UTE Distribución está subsidiando a UTE Generación, ¿está bien? En contra de un mercado competitivo. O sea, esa energía podría estar proveyendo otra cantidad de gente que tiene los molinos apagados porque UTE está comprando a sí misma a un precio muy alto, ¿está bien? Y eso obviamente se pasa a tarifas, y el pasaje a tarifas también lo pagamos todos nosotros cuando pagamos la cuenta de la luz, ¿está bien? Por la instalación de esos parques y de parques privados, el costo de generación, el costo de abastecimiento de la demanda cayó de $90 por mega a 55.
eso significó un ahorro de alrededor de 400 millones de dólares que se embolsó UTE de vuelta. Y esto, la Ursea podría estar haciendo algo y no está haciendo nada al respecto, ¿está bien? Tenés una cosa monopólica y tenés un precio que está muy por encima de los costos y no pasó nada con la tarifa, ¿está bien? Bueno, y esto tiene que ver acá, esto es el costo de la generación hoy. En otros lugares está listando a $30 y Uruguay está pagando 121. Y hay, o sea, piensen en lo siguiente, o sea, conozco gente que ha instalado un aparato gigantesco de riego, varios millones de dólares, y no lo prende porque bajó la soja y porque la energía es carísima. Si estuviera 121 podrían producir, regar. Este año fue justo muy lluvioso, digamos, pero otros años, o sea, está hace años instalado ahí, se está oxidando, se está amortizando y está apagado todo porque el costo de energía es carísimo, ¿está bien? Entonces, ese tipo de cosas son las que, en parte, las que nos tienen frenados y que es un desafío a la productividad del Uruguay, ¿está bien? Y después hay otros problemas con exportaciones. No sé, ¿quién me está controlando el tiempo? Alguien que me frene. 2 minutos, gracias. ¿Está? Muy bien. Y después lo último es, con las comunicaciones, pasamos de la Ursea ahora a la Ursec, cosas concretas de vuelta. Es muy mala técnicamente, y no lo digo porque tenga como dice, ningún perro en esta pelea. Hacen cualquier... Digo, nunca interactué técnicamente con la Ursec, pero las decisiones que toman son espantosas. Y digo, quizás sean muy buena gente, quizás saben mucho, pero por lo que sea, muy malas decisiones, ¿está bien? Es muy dependiente de lo que opina Antel, ¿está bien? A menudo mandan sus resoluciones a Antel para consultar qué opinan, ¿está bien? Que es como lo contrario de lo que debería ser una agencia de defensa de competencia. A menudo compuesta por ex jerarcas de Antel, o sea, muy a menudo. Entonces vos decís, ¿qué chance tenés de tomar buenas decisiones en esa área? ¿Está bien? Hay 2 cosas que te rompen los ojos. Uno es cuando bloquearon que Claro pusiera fibra óptica, ¿está bien? Antel no estaba haciendo nada, Claro empezó a poner fibra óptica y la Antel dijo, yo quiero ese chupetín. Y la Ursec se lo dio, ¿está bien? Y yo me encontré con un jerarca muy importante, un ex jerarca muy importante de este gobierno que sabe de defensa de competencia, y el tipo se reía, decía, vos es un disparate estar regulando la forma como pasás internet. O sea, no estás regulando quién da internet, te estás regulando si se pasa por fibra óptica o por cable coaxial o por cable de cobre, y vos decís, ¿de dónde salió eso? ¿Está? O sea, muy malo, no tiene ningún asidero de ningún tipo, ¿está bien? Después, nunca se regula el acceso a la fibra o a los cables de Antel, que eso es otra cosa. Si yo quiero pasar video a través de la fibra óptica, lo único que debería hacer sería decir pago el precio que fijó la Ursec para entrar a la fibra óptica de Antel. ¿Tá? Y eso es imposible. Tenés que tener permisos desde el Papa hasta el portero de Antel, a todo el mundo tenés que pedirle permiso y no te dejan tampoco. No hay un precio de acceso, ¿está bien? Después, yo qué sé, cosas del día a día. No tenemos triple play, que es una cosa que hay en todo el mundo, que es que tengas teléfono, internet y cable todo por el mismo medio. Está el cable instalado ahí y no tenés eso. ¿Por qué es eso? Eso es mala regulación, ¿está bien? Y con esto, y no hay portabilidad numérica, que eso es otro problema. Y los dejo con eso porque si no me van a sacar a patadas, pero ustedes tienen la idea, si quieren me llaman, call me, y me preguntan lo que quieran. Gracias. Muchas gracias a la directiva de ADM por la invitación. Es un gusto y un honor estar aquí. ADM es una de las tribunas más importantes que tiene nuestro país para poder hablarle al público, a la comunidad empresarial y a través de la prensa a todo el país. Así que muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto especial también compartir el panel con Juan y con Nacho, dos personas a las que aprecio y 2 colegas a los que estimo profesionalmente, lo que no pasa siempre, así que es un gusto y un honor también estar compartiendo con ellos y también con Federico y con Mariana. Mi presentación va a ser un poco más tradicional que la de Juan, si bien el foco del Centro de Estudios para el Desarrollo, la institución que dirijo, está más en las políticas de largo plazo que en el corto plazo. Yo sé que hoy por hoy el corto plazo es importante. Hay cuestiones de la coyuntura internacional, regional de nuestro país que son acuciantes y a las que hay que referirse. Así que me voy a referir primero al contexto internacional, luego a temas de la coyuntura de nuestro país, luego voy a pasar al tema medular de la coyuntura del corto plazo, que es el tema fiscal,
y vinculado a eso tema competitividad y algo más sobre el largo plazo, que ahí sí es los temas que nosotros trabajamos más, y voy a ir mechando en estos temas algunas de las investigaciones que hemos estado haciendo en el centro el año pasado y este año, que creo que pueden aportar alguna información valiosa. Sobre el contexto internacional hay cosas que son bastante conocidas por todos, las vemos en la prensa todos los días. Hay un escenario, primero, las variables que influyen fuerte en la coyuntura uruguaya. Tasas de interés, precio de los commodities, son dos variables que a lo largo de la historia explican mucho en otros periodos de prosperidad, de recesión y de crisis. Las tasas de interés, luego de que parecía que venían subiendo, se frenaron y aparentemente han empezado a bajar. En Estados Unidos tenemos una situación muy extraña en la que el presidente discute y pelea en público por Twitter con el presidente de la Reserva Federal y en alguna, lo amenaza prácticamente a veces, y tenemos una situación en la que parece estar siendo influida la Reserva Federal por las decisiones y las opiniones del presidente, algo inédito en la historia de Estados Unidos. Eso es un dato que para nosotros puede ser positivo en el corto plazo, nos da un poco más de oxígeno, pero confiarse en eso para adelante puede ser muy peligroso. Dormirse en que tasas más bajas nos dan más tiempo puede ser peligroso. Esa suba de la tasa de interés que vimos antes de esta pequeña baja que estamos viendo ahora y que probablemente siga levemente en el futuro, explica en buena medida el cambio de coyuntura argentina. Sin esa suba de tasas de interés probablemente no hubiera pasado lo que pasó en Argentina y el gobierno Macri hubiera tenido más tiempo del que tuvo. Por eso es que hay que estar a cubierto de estas cosas que no dependen de nosotros. El precio de los commodities. No estamos ni en el mejor ni en el peor momento. Probablemente ustedes me puedan decir algún sector, bueno, el precio de la leche está bajando, el precio de la carne es bueno. Cada uno puede en su sector ver realidades distintas, pero en promedio no estamos ni en el boom de los commodities, ni estamos tampoco en un precio históricamente bajo, estamos en algo relativamente razonable. Y la otra noticia de la economía internacional, relevante para Uruguay, porque es nuestro principal socio comercial, es que China aparentemente no va a seguir creciendo como creció en las últimas décadas. Los datos industriales están mostrando eso, más allá de ciertas dudas que pueda haber sobre las estadísticas del PBI de China, hay una situación en la que probablemente esto de que China aportaba el producto mundial, el producto de Australia todos los años, no continúe ocurriendo de la misma forma. Otro elemento importante en la coyuntura internacional es la guerra comercial. Esto también es conocido, lo vemos todos los días en las noticias. Tenemos una situación también bastante extraña, que es el presidente chino defendiendo la globalización y el libre comercio y el presidente de Estados Unidos defendiendo el proteccionismo. ¿Sí? Y en alguna manera el presidente chino, hablando a favor de la globalización y ocupando un lugar de liderazgo en el mundo que Estados Unidos parece estar dejando a medida que se repliega. Eso tiene connotaciones, obviamente, más allá de lo económico, pero es una variable importante del cambio que estamos viendo en el escenario mundial. Yo quedé sorprendido, hace unos meses me invitaron el gobierno chino a ir a hablar a China sobre libre comercio. Yo le pregunté si habían visto mi biografía, pero hay un cambio importante. Hay un cambio importante de consecuencias económicas, políticas, y que va mucho más allá de lo económico a tomar en cuenta. ¿Cómo afecta a Uruguay? Ahí hay algunas gráficas. Estos números los hizo Nicolás Albertoni, que es quien dirige el Observatorio de Inserción Internacional que tenemos en el Centro de Estudios. La cantidad de nuestras exportaciones que se pueden ver afectadas por la guerra comercial ha aumentado, es la gráfica que está arriba a la derecha, y en la otra se señala algunos de los productos que exporta Uruguay que se pueden ver afectados también por la guerra comercial. Ustedes, no sé si lo llegan a leer, pero productos mecánicos, maquinaria, alimenticios, hay distintos productos que se van a ver afectados por la guerra comercial, aunque también puede ser un momento de oportunidades para buscar tratados de comercio con otros países por fuera de este escenario,
Aunque también si uno mira, por ejemplo, la cantidad de medidas proteccionistas que se vienen adoptando en el mundo, en los últimos 2-3 años se ve claramente que vienen en aumento. Hay un brote proteccionista que va más allá de Trump y de Estados Unidos. Argentina. Lamentablemente está entrando en un periodo muy complicado. Bueno, ya entró en un periodo muy complicado. A partir de las elecciones, las PASO, las elecciones internas, que en el problema de diseño institucional que tiene Argentina, actuaron como una elección nacional prácticamente, y ya estamos casi que en un gobierno de transición, en que está tomando medidas de cortísimo plazo. El riesgo país de Argentina, como ustedes ven en la gráfica, se disparó en los últimos tiempos. El índice Merval, el índice de la Bolsa de Comercio, se desplomó. Esto representa una destrucción de riqueza formidable, y esto va a tener costos enormes en términos de calidad de vida, de empleo, de aumento de la pobreza. Es una situación realmente compleja la que vive Argentina, y también con desafíos financieros de corto plazo muy grandes. Ustedes habrán visto el tema de la instalación del cepo cambiario. Es una de las medidas positivas de Macri al principio de su gobierno, y ha sido que levantó el cepo cambiario que había dejado el gobierno anterior. Ahora termina nuevamente con un cepo cambiario. Las reservas del Banco Central desde agosto hasta ahora perdió más de 16.000 millones de dólares. Esto es algo así como el 25% de las reservas del Banco Central argentino. Es una situación nuevamente compleja y con un periodo de incertidumbre política hacia adelante, hacia las elecciones, en que hace que sea muy complejo predecir qué puede pasar, más allá de que probablemente si uno es pesimista tiene más chance de invocarle. ¿Qué afecta a Uruguay esto? Ustedes lo saben. Afecta directamente el turismo, afecta a algunos sectores industriales que todavía tienen parte de su producción colocada en Argentina. Argentina es uno de los pocos mercados donde Uruguay coloca bienes industrializados. Si bien en el peso total de las exportaciones hoy Argentina es el 4%, hay un núcleo industrial para el que todavía Argentina es importante y que lo va a sentir en forma fuerte. Argentina se ha abaratado mucho, sumado a que Uruguay está caro en términos generales, y voy a volver sobre eso enseguida. Brasil. Brasil venía de una recesión importante, 2015-2016, empezó a crecer un poco, pero todavía a tasas muy lentas, y todavía no termina de despejarse el panorama de qué puede pasar con el crecimiento en Brasil. El tema fiscal, todavía sigue habiendo problemas fiscales en Brasil, aunque la perspectiva es que pueda mejorarse. Estos números son estimaciones y proyecciones del Fondo Monetario sobre la economía brasilera. Y un gran tema que está por verse qué pasa, que es el paquete de reformas estructurales que quiere implementar Bolsonaro y en particular su ministro de Economía. En la medida en que un paquete de reformas que tiene que ver con la seguridad social, reforma del Estado, gasto público, en buena medida también apertura al mundo, que eso ya lo estamos viendo, ¿no? Este Brasil aperturista es algo que era difícil de ver, de creer que pasara, con lo fuerte lobby proteccionista que hay en Brasil. Y sin embargo, hemos logrado firmar el Tratado Mercosur-Unión Europea con los otros países de Europa, y quizás se logren firmar algunos más. Eso es un cambio, eso es positivo para Uruguay. Nosotros tenemos que tratar de, cuando se pueda, cuando esté disponible el documento y cuando lo apruebe la Unión Europea, ratificar el tratado lo antes posible y meternos a colocar los productos antes que nuestros países hermanos para poder aprovechar esta situación. Ahí hay un gran punto de incertidumbre. ¿Bolsonaro podrá instrumentar el paquete de reformas estructurales? ¿Sí o no? Ahí es el tema hoy que está en duda, con también los fuertes componentes de incertidumbre política que tiene Brasil. Uruguay. Esta imagen es bien gráfica de las distintas etapas que me vivido en los últimos años, ¿no? El periodo de crecimiento fuerte, 2004-2014, el periodo en que las variables internacionales eran positivas, el rebote de la crisis del 2002, buenos precios de los productos de exportación, tasas bajas de interés, todos los planetas alineados a nivel de la coyuntura internacional para que Uruguay pudiera crecer, y
una política macro, en términos generales, en Uruguay, relativamente razonable, sobre todo si uno lo compara, por ejemplo, con Argentina. Probablemente el gran mérito de la política económica de Uruguay de estos años haya sido no hacer locuras que frenaran este proceso. Ahora, el proceso de crecimiento de Uruguay de esta década, si bien es excepcional en la historia de Uruguay, para encontrar un periodo parecido hay que ir 70 años para atrás, o sea que es excepcional, pero no es excepcional en términos de la comparación regional. Muchos países de América Latina crecieron en forma similar durante esta década. Los que incluso al principio hasta Argentina y Venezuela crecían con esta coyuntura, ¿no? Hay una alineación de variables que fue muy positiva en general para la región. Luego, en este quinquenio, el que abarca este periodo de gobierno, la situación es bien distinta, ¿no? La proyección nuestra para este año es que la economía va a crecer medio punto y eso completa un quinquenio creciendo un promedio de 1,3% que tiene algún componente, más allá de la discusión de cómo se mide el producto, hay un claro enlentecimiento de la economía, y si uno mira otros datos de la realidad, como el mercado de trabajo, inversión, exportaciones, es más sintomático de estancamiento que de crecimiento, ¿sí? La inflación, ustedes este dato también lo conocen, ha estado sistemáticamente por encima del rango meta que fija el Banco Central, salvo en el periodo en que el dólar estuvo bajando, y eso permitió que durante un tiempo entrara en el rango meta, luego en los últimos años ya se volvió a salir. Y este es un tema que a veces pasa medio desapercibido, pero que también es muy importante. En términos comparados, Uruguay hoy tiene una inflación alta, en términos a nivel internacional. Dejando de lado a Argentina y a Venezuela, que se cayeron del mapa, la inflación hoy en el continente es 2-3%. Miren, la inflación de Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, están en el promedio de 3%. O sea, no es que nos quedamos contentos porque la inflación está en un dígito y porque el Banco Central, cuando se acerca a 10, toma medidas excepcionales y logra que no pase de esa meta. En los hechos es importante que tenemos una inflación que a nivel internacional es alta, que el Banco Central no logre cumplir sus metas de inflación, porque hay un tema de credibilidad de la institución, y porque ya hoy por hoy resulta difícil de explicar en el mundo por qué tenemos una inflación que no es razonable. En otras épocas, hace 20 años, la inflación era un problema mucho más grande en todo el mundo. Hoy casi todos los países han logrado solucionar este tema y es un tema en el que Uruguay tiene un debe. El mercado de trabajo ha tenido una evolución coincidiendo con este periodo, de este quinquenio del lentecimiento de la economía bastante negativo. La tasa de desempleo ha venido aumentando pese a que hay menos personas buscando trabajo. A lo largo de estos 5 años uno ve que cada vez hay menos personas que buscan trabajo y a pesar del fuerte componente de aumento de empleo público. El gráfico de abajo a la derecha es el crecimiento de la cantidad de empleo público. Entonces, si hay casi 70.000 puestos públicos más y hay menos gente buscando trabajo, es especialmente preocupante que esté subiendo igual la tasa de desempleo a un nivel que ya está claramente en promedio arriba del 8%. Estamos llegando, probablemente este año estemos redondeando una cifra en la que desde el pico hasta ahora vamos a estar perdiendo algo así como 70.000 puestos de trabajo. Y eso no parece que se vaya a frenar, no vemos que pueda cambiar esa tendencia, porque cuando uno analiza los componentes del crecimiento, uno sigue encontrando que la inversión privada sigue cayendo, ahora el consumo también está en problemas y este año quizás la que nos dé una buena noticia sean las exportaciones, pero vamos a esperar a ver cómo cierra el dato del año. Ahora sí, el desafío fiscal, que me parece que es el principal tema de la coyuntura, visto desde los temas macro. El déficit fiscal ha venido aumentando en forma preocupante. Si uno mira, a mitad del primer gobierno de Vázquez, 2007, se había alcanzado un equilibrio fiscal. Y a partir de ahí,
más allá de algún ciclo electoral que siempre tiene el componente del déficit y el gasto público en la historia de Uruguay, se encuentra una tendencia muy clara y muy preocupante al aumento del déficit, ¿no? Pasamos a 1 y pico, 2 y pico, 3 y pico, hoy estamos voy a apretar. Hoy estamos en un déficit que está casi el 5% y nosotros estamos proyectando que puede terminar el año en 5,2%. Esto es preocupante, es el principal tema de preocupación. Con estas proyecciones nosotros estamos viendo que la deuda bruta en relación al producto puede estar cerrando el año en el entorno del 70%. Esto es un indicador preocupante. Para la calificación del grado inversor que tiene Uruguay, es cada vez más difícil sostener nuestra nota de riesgo país con estos niveles de proyección. Y de nuevo un tema de credibilidad. Las proyecciones del gobierno y las metas finalmente alcanzadas de producto. El primer gobierno de Vázquez había proyectado terminar con 0,4 y terminó con 1,7. El gobierno Mujica había proyectado terminar con 0,8, terminó con 3,5. Este gobierno había proyectado terminar con 2,5, va a terminar arriba de 5. Hay un problema de que en algún momento hay que cumplir las metas fiscales. Si no, la trayectoria de la deuda es esa que ven en el gráfico de arriba a la derecha, que empieza a ser preocupante. Los niveles de déficit fiscal y de incremento de la deuda que tiene hoy Uruguay son irresponsables. Y eso, si no se corrige, trae problemas graves, como estamos viendo en la vecina orilla. Y el asunto es que esto es para Ludovica Esquirru cuándo puede explotar el problema, pero están las bases ahí, el problema está. Y no sabemos, cuando cambien las variables internacionales, sean algo más negativas, y la situación empiece a afectarnos, va a ser tarde. El problema hay que atacarlo antes de que se produzca. Y tenemos que mejorar nuestros resultados fiscales lo antes posible. Voy rápido con esto para cumplir con el tiempo. Uruguay está acá en términos generales, no solo con Argentina. Venimos acumulando un atraso cambiario importante porque partimos de un atraso cambiario fuerte que el Banco Central, a pesar de las intervenciones de este tiempo, mejor dicho, las intervenciones del Banco Central todavía siguen siendo para mantener un dólar atrasado. Y necesariamente también vamos a tener que ir a un dólar algo más alto en los próximos meses y años. Juan habló del tema de las tarifas, así que yo me lo salteo. Es un tema también de la competitividad importante. Tenemos tarifas caras a nivel de naftas, gasoil, energía, que obviamente afecta a la producción. El tema impositivo. Uruguay tiene una de las cargas, por ejemplo, para poner un indicador de los muchos que uno podría poner, de aumento del gasto, presión fiscal, etcétera, Uruguay tiene una de las cargas efectivas sobre salarios más altas del mundo, ¿sí? El único que nos gana en la gráfica que está ahí a la derecha es Argentina. Después tenemos la carga efectiva sobre el trabajo, es la diferencia entre lo que un empresario le paga a un trabajador y lo que el trabajador recibe, ¿sí? Eso tenemos una de las cargas más altas. Las gráficas que están a la derecha surgen de un trabajo que hicimos en el centro el año pasado, una encuesta a empresarios consultándolos sobre problemas que encontraron en la economía uruguaya. Lo que se muestra ahí es que encuentran que el Estado es un obstáculo y que los impuestos no son razonables para el volumen de ganancias que tienen, para los servicios que presta el Estado. Acá el costo del Estado es algo más que una entelequia, empieza a ser algo que se siente en la espalda de la gente que produce. Rápidamente, alguna medida de corto plazo. Hay que topear la ejecución del gasto. El próximo gobierno va a aprobar el presupuesto que va a entrar en vigencia recién en 2021. Hay que hacer cosas antes de que entre en vigencia el próximo presupuesto. Una idea es pedirle a los ministros, a los presidentes de empresas públicas y demás que entren, que gasten menos de lo que tienen asignados. Eso es una medida de cajón para el próximo gobierno. Hay que reducir gradualmente la cantidad de empleos públicos. Hay que cambiar la dinámica de intervención del Banco Central. Vamos a tener que ir a un tipo de cambio más alto. Hay que coordinar mejor las políticas económicas, la política monetaria, el tipo de cambio, de ingresos y fiscal. Liberar la importación de combustible puede ser una buena medida para abaratar tarifas. Hay que agilizar la ejecución de obra pública, tanto la obra que realiza directamente el Estado como la que se realiza por participación pública-privada. Hay que tomar alguna medida para el sector turismo, que si no, la temporada va a ser no mala, va a ser dramática. Se necesitan más medidas y exoneraciones
para la actividad turística específicas es mejor recaudar poco de poco que nada de nada, y también nuevos incentivos a la inversión. Acá hay un tema que yo estoy seguro que lo va a hablar Nacho, que es el dilema entre crecimiento y qué hacer con el tema fiscal. Sin duda que el tema de crecimiento es muy importante y hay que apuntalar medidas para que la economía uruguaya vuelva a crecer, eso es clave. Ahora, eso no nos puede hacer olvidar que hay que bajar el gasto público para bajar el déficit fiscal. Eso es una medida impostergable, ojalá lo empezara a hacer este gobierno, sino que lo haga el próximo lo antes posible, es clave. Me salté un poco esto para... Le robo 2 minutos más, si no me pegan. Grandes temas de largo plazo que son los que nosotros estudiamos más desde el Centro de Estudios para el Desarrollo. Inserción internacional. Estamos estancados en un mundo en que, por ejemplo, Australia, Chile, Nueva Zelanda van reduciendo su vulnerabilidad comercial porque vienen firmando tratados de libre comercio, sobre todo con sus principales socios comerciales, y nosotros tenemos que exportar pagando aranceles a países donde nuestros competidores no pagan aranceles. Eso obviamente afecta. Nosotros con este índice vamos siguiendo todos los años la evolución. Como en tantos índices, Uruguay está estancado mientras el mundo avanza. Fragmentación social es otra investigación que hicimos el año pasado y este año, a fin de mes, vamos a estar presentando propuestas sobre el tema de la fragmentación social. Montevideo en particular cada vez está más fragmentado. Acá son indicadores de criminalidad, indicadores educativos. Claramente, los invito a leer el informe que está en nuestra página web. Claramente, Montevideo y Uruguay en general es una ciudad y una sociedad y un país más fragmentado. Ese es un problema también de largo plazo importante para el país. Y termino con una reflexión. Las reformas que tiene que llevar adelante Uruguay tienen un denominador común que a veces suele ser mala palabra, es libertad económica. Necesitamos mayores grados de libertad económica en Uruguay. Y tenemos que animarnos a plantear este tema y decirlo claramente. Hay una clara relación entre el índice de Fraser de libertad económica, nosotros somos la contraparte en Uruguay, es un instituto canadiense que mide el índice en base al tamaño del Estado, marco legal, moneda estable, libertad de comercio, regulación. Cuanto más libre es un país, mayor es su ingreso por habitante, es más rico, esto no hay duda. También, porque el argumento que se dice en contra, bueno, pero la desigualdad y que alguien piense en los pobres, bueno, a los pobres les va mucho mejor en los países que tienen más libertad económica. En los países con mayor libertad económica, el 10% más pobre de la población tiene un ingreso 10 veces más alto que en los países que tienen menor libertad económica. Uruguay, como en otros indicadores, está estancado. Y el denominador común que le decía, este índice resume bien las principales reformas que tiene que hacer Uruguay. Ahora sí termino. En síntesis, más allá de la coyuntura y de solucionar este problema fiscal que es acuciante, en el largo plazo, y no tan largo, porque hay que empezar a actuar ahora para el largo plazo, necesitamos una mayor apertura y una mejor apertura, son más tratados de libre comercio, es un país más insertado en el mundo, una agenda pro competitividad que incluye mejorar las tasas de inversión, cambios en la regulación del mercado de trabajo, cambios en la política monetaria del Banco Central. En general, en las tarifas públicas necesitamos revertir el problema de competitividad que tiene el país y un tema sobre el que yo no puedo opinar demasiado porque no conozco el tema, pero sí sé que es necesario una reforma educativa que haga que la educación, Uruguay era de los países con mejores indicadores de educación en América Latina, hoy estamos de la mitad de la tabla para abajo, eso es además de una vergüenza, es un problema que afecta al crecimiento económico y la cohesión y la fragmentación social que veíamos en el gráfico. Nuestra educación amplía la diferencia de ingresos de las personas en vez de achicarla, es un caso de estudio por lo perverso que termina siendo. O sea que en esta serie de reformas cuyo denominador común es la libertad y en particular la libertad económica, entiendo yo, y es el trabajo que venimos desarrollando del Centro de Estudios para el Desarrollo, están las reformas estructurales que Uruguay necesita y que tiene que instrumentar si queremos volver a crecer y si queremos ser algún día un país desarrollado. Gracias.
Bueno, muy bien. Primero que nada agradecer a ADM por la invitación. Es siempre un placer y un gusto poder compartir estos desayunos, más aún con dos grandes amigos, realmente amigos, que es un placer estar con ustedes acá. Voy a ir sobre lo que ya se ha planteado y profundizar en algunos temas, fundamentalmente para mostrar que realmente estamos en una situación complicada. O sea, la idea de esta presentación es mostrar dónde estamos parados y qué se puede realmente hacer en la situación actual. Si uno se fija el riesgo país de Uruguay en perspectiva, lo que se ve claramente que está muy más cercano a Perú que a Brasil, y ni que hablar se ha alejado completamente de la situación argentina. Eso es una muy buena noticia en el sentido de que Uruguay ha logrado ser una isla financiera, por ahora, de lo que está pasando en Buenos Aires, en Argentina. Tenemos una situación de calificación de riesgo que nos mantiene grado inversor las tres principales calificadoras. Nos han recientemente mantenido por parte de Moody's la perspectiva de estable, un escalón arriba del límite de grado inversor. En el que estamos más complicados es en Fitch, que estamos sobre el límite. Estoy convencido que las tres calificadoras van a mirar con lujo de detalle en lo que van a hacer las próximas administraciones del país y van a dar un compás de espera antes de mover la calificación. Pero claramente esta es una situación muy complicada porque, como voy a mostrar ahora, no es sostenible en el tiempo la situación que hoy tiene el Uruguay. Se decía recién que el déficit fiscal es una enorme preocupación que comparto. O sea, Uruguay tiene hoy un déficit cercano al 5%, un dato que se conoció recientemente, que viene deteriorándose enormemente, fundamentalmente en base a un aumento del gasto primario, que no es el pago de intereses, es el gasto corriente que hace permanentemente el gobierno y que crece, como se ve ahí, ya está en 1,4% del PBI. La pregunta si esto es mucho, es poco, es sostenible o no es sostenible, eso es lo que quiero responder ahora. Y para eso lo que hay que entender es que un déficit fiscal es muy alto cuando se deja de ser financiable, cuando ya el mundo deja de prestarle a uno. Y ahí lo más importante es ver si la dinámica de la deuda pública del Uruguay con este déficit fiscal se hace sostenible o no en el mediano y largo plazo. Para definir la dinámica de la deuda hay tres variables esenciales. Una es la tasa de interés. Ahí tenemos una buena noticia. Yo creo que si uno se fija las perspectivas actuales con respecto a lo que teníamos hace un año atrás, han mejorado, eso hay que tenerlo claro. La tasa de interés internacional hoy está en 1,5, incluso abajo, cuando hace un año estaba en 3% y miraba para arriba. O sea, acá no importa solo el valor actual, sino lo que se esperaba hace un año que estuviera la tasa de interés y se esperaba que iba a seguir subiendo y íbamos a tener un panorama complejo de acceder al financiamiento internacional. Eso cambió. Cambió gracias a una mala noticia a nivel global, que es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que afecta negativamente las perspectivas de crecimiento del mundo, pero, por otro lado, y al mismo tiempo, genera una baja en las tasas de interés que a nosotros particularmente en este escenario que tenemos de déficit fiscal y de deuda a financiar, nos favorece. Hay que tenerlo claro. O sea, se nos abre una oportunidad relevante para tomar acciones críticas para que la dinámica de deuda se vuelva sostenible. Hoy tenemos una dinámica que, como muestra este gráfico, si no se hace nada, no se sostiene. En 5 años la deuda se acerca al 100% del PBI. Si se mantiene la situación fiscal actual, este escenario está planteado con un déficit del 5% sostenido en los próximos 5 años y un crecimiento como el actual, nulo. O sea, sin crecimiento del PBI y con un déficit fiscal del 5%, nos vamos a un nivel de deuda mayor que el de Argentina. Ahí se comparan los niveles de deuda de Perú, de Colombia, de Brasil. Hoy Uruguay está entre Colombia y Brasil con un 70% de deuda. Si no hacemos nada, nos vamos arriba de Argentina y saben ustedes perfectamente que en Argentina se está hablando todos los días de reestructuración de deuda porque esos niveles de deuda ya no son sostenibles y no son pagables. Por lo tanto, señores, la solución no es la pasividad, algo hay que hacer, hay que afectar las dos variables que determinan este crecimiento, una que es el déficit fiscal y la otra es el crecimiento del PBI, asumiendo, y esto es un escenario optimista de la realidad, de la buena noticia, que la tasa de interés no va a subir
en los próximos años. Si no, todo empeoraría. O sea, sería incluso bastante más empinada esta suba de la deuda. Un primer escenario que les quiero mostrar es el escenario de ajuste fiscal. Un ajuste fiscal fuerte en el cual se reduce 1 punto por año el déficit fiscal. Sería durísimo, al estilo de lo que intentó hacer Argentina en los últimos 2 años, y llegaría al equilibrio fiscal en el 2024 y la deuda, como se ve ahí, la dinámica de la deuda se estabiliza en el entorno del 80%. Una dinámica media perversa, porque con este ajuste fiscal es muy difícil que el crecimiento se retome. Es más, o sea, acá está asumiendo un crecimiento cero para el año 2020, a pesar de UPM, porque los puntos de crecimiento, tengámoslo claro, que va a aportar UPM y el Ferrocarril Central al Uruguay, pueden no ser compensados porque el resto de la economía siga en caída o en recesión como está ahora. O sea, no es que vamos a crecer 2% como si nada el año que viene, no. Va a haber que hacer cosas para poder crecer el año que viene 2% para que el resto de la economía que no es UPM no se hunda en una situación de bajísimo nivel de competitividad. Hay otro escenario que yo creo que es más realista de poder cumplir, que es un escenario en el cual el déficit fiscal se va reduciendo paulatinamente y llega a 3 al final del próximo periodo. Todos los años se va reduciendo. Este es un déficit que ahora vamos a ver cómo se podría ir concretando. Es muy complejo también hacer este ajuste fiscal, pero es un ajuste de 2 puntos en todo el periodo y con un crecimiento del 3%. Si Uruguay logra tomar medidas críticas pro crecimiento para que la economía crezca 3% en los próximos 4 años. Bueno, ahí la deuda también converge hacia el 80% y se mantiene en un nivel sostenible incluso por debajo del escenario de ajuste fiscal abrupto y brusco. Acá la clave es entender, bueno, ¿y qué se puede hacer para cumplir con este escenario, ¿no? O sea, hacer estas dos cosas que al mismo tiempo, ajustar el déficit y a su vez generar incentivos para que la economía crezca. Bueno, lo primero, vamos a empezar por el déficit, que las dos son tremendamente complicados, eso es lo que hay que tener claro. O sea, la situación es crítica, no estamos en una situación simple, extremadamente complicado. Pero empezando por el gasto, o sea, se habla mucho del gasto. Lo primero que hay que mostrar es el contraste entre la administración Mujica y la administración que está terminando. El gasto público en términos reales creció 40% en el gobierno de Mujica y creció 8%. O sea, ya hubo un ajuste importante del crecimiento del gasto. Hubo un esfuerzo grande para que el gasto no siguiera creciendo a las tasas que venía creciendo. Un ajuste que fue bastante doloroso para algunos rubros del gasto, como por ejemplo las inversiones. Si uno se fija rubro a rubro qué pasó en este gobierno con el gasto público, las inversiones están 30% abajo, la inversión pública, de lo que estaba cuando asumió el gobierno en términos reales. Los intereses compensan esta caída en la inversión y están 30% arriba, en gran parte por la intervención que tuvo que hacer el Banco Central para evitar que el dólar en algunos momentos, cuando la Argentina nos bambolea como ahora, evitar que el contagio sea más grande en Uruguay. Eso sale caro y ahí se ve cómo ha subido el pago de intereses de la deuda. Después, el gasto, la línea roja, que es ese 8% que crece, viene explicado en gran parte por dos rubros que son más de la mitad del gasto. Y ahí se ve en la torta, que es pasividades y transferencias. Más de la mitad del gasto público crece. El 30% que son pasividades crece solo y crece con el índice medio de salarios. Y después transferencias, que en parte es también transferencias para pagar las pasividades que no alcanza con recaudado por los organismos referentes. Crece también 7%. Después las remuneraciones, si uno se fija de punta a punta desde marzo del 2015 hasta ahora, crecieron solo un 1% en términos reales. Por lo tanto es complejo el tema, porque estamos hablando de que es el rubro que en principio se podría dejar de contratar y hacer contratación cero en los próximos años, pero estamos hablando que es un 16% del gasto total y que ya en el último quinquenio en términos reales casi no creció. Entonces, el ajuste es muy complejo, muy complicado. Gasto de funcionamiento creció 4%, se podría seguir intentando por ahí. La realidad, y esto es lo que sinceramente se puede decir para alguien que está fuera del gobierno, es que no se puede determinar a priori si uno no está metido adentro dónde es que se puede recortar, pero se puede. Pasa que hay que entrar, hay que mirar, es como pasa cuando uno
que están en el sector privado permanentemente hablando con empresarios de todos los rubros, le dicen, bueno, la empresa, dice el gerente general de turno de una empresa, ya no puede hacer más ajustes sin afectar la calidad de los servicios. Bueno, cuando cambia el gerente general se ve que se podían hacer nuevos ajustes sin afectar la calidad del servicio y me ha pasado más de una vez en el sector privado. Por lo tanto, creo que para poder definir cómo hacer este ajuste que hay que hacer, hay que agarrar primero la situación, hacer un inventario de cómo va a quedar y recién ahí se va a poder decir a ciencia cierta por dónde se puede recortar. No es algo que se pueda mirar en los números que se publican por parte del Ministerio de Economía. Hay que tomar el caballo y fijarse en detalle qué hay y qué no hay, levantar todas las piedras y ahí recién determinar lo que va a ser necesario, que es una reducción del gasto. Después está el tema del crecimiento, que es muy complejo. O sea, si uno se fija el crecimiento del PBI oficial que tenemos, hay un estancamiento oficial, le llamo yo, que es el que presenta el Banco Central, que ya tiene 3 trimestres. O sea, no hay crecimiento en el Uruguay hace 3 trimestres. Si uno se fija el PBI ajustado, como nos gusta ajustarnos a nosotros, que es hacerlo como lo hace el Banco Central de Chile, por ejemplo, que calcula en vez de a precios del año 2005, como lo tenemos en Uruguay, a precios de todos los años encadenados. De hecho, se puede entrar en la página. Uruguay lo podría hacer. Si Uruguay quisiera, con los datos actuales, podría postrarlo como lo hace Chile y evitar distorsiones enormes que tiene hoy el PBI uruguayo por algunos precios que han crecido mucho, fundamentalmente telecomunicaciones. Lo cierto es que el estancamiento oficial, que digo hace 3 trimestres ya está preocupando mucho, en términos de la metodología que se usa en Chile, sería un estancamiento ya de 5 años. O sea, el PBI no crece, la actividad económica no crece en el Uruguay bien medida hace mucho tiempo, y esto lo vamos a saber cuando se publiquen los datos revisados que ya anunció el Banco Central que va a ser antes del 2020, o sea, probablemente entre las elecciones y el próximo gobierno. El tema que es muy difícil, imposible que haya salida de este estancamiento sin inversión. Y más allá del PBI que se quiera mirar, el oficial, el revisado, los datos de inversión muestran, y los oficiales, ¿no?, en la metodología actual, que tenemos una caída permanente de la inversión privada desde el 2012 hasta ahora, llegando a niveles que están en el entorno del 9% del PBI de inversión privada, similares a los que teníamos en el año 2005. O sea, todo el boom de inversión se fue, y no es que en el año 2012, 2013 teníamos niveles de inversión extraordinariamente altos que no eran sostenibles porque habían venido la planta de celulosa, la energía eólica. Es verdad que estaba todo eso, pero es verdad que estos niveles de inversión son los que tienen los países como Chile que generan un crecimiento sostenido en el tiempo. Entonces no nos engañemos y no pensemos que en aquellos años 2012, 2013, 2014 era una inversión que no era normal. Es verdad que era alto para el Uruguay, pero es lo necesario para poder crecer. Por lo tanto, los niveles actuales no alcanzan para sostener un crecimiento. ¿Y cómo impulsar esta inversión? Si uno se fija históricamente, el Uruguay ha tenido claramente olas de inversión privada. Hoy estamos, como les decía, en niveles de inversión baja, no de los peores, hay obviamente barras más bajas, pero estamos en niveles del entorno del 9%. Deberíamos tratar de llegar a donde estábamos, niveles de inversión alta del entorno del 13%. Voy a hacer un análisis ahora de por qué la inversión es tan baja. Y es muy simple, es un análisis de rentabilidad privada para invertir. Y ahí voy a hacer un análisis bien simple de costos e ingresos de cualquier emprendimiento en general del país. Si Uruguay fuera una empresa, hoy tiene un nivel de inversión del 9,1%. ¿Cómo se explica esto? Y bueno, obviamente tenemos combustibles, como decían Juan y Hernán, altos. Esto claramente chupa rentabilidad. Tenemos salarios que están 28% arriba del promedio histórico de, si uno agarra desde el 80 hasta ahora, hoy tenemos salarios que pagan las empresas, si uno lo mira al lado de los costos, que están casi un 30% arriba de ese promedio. Pero tenemos, afortunadamente, y esto es el dato promedio del 2008, esto está bajando, financiamiento barato. Entonces, este combo es importante tenerlo en claro, porque sí tenemos luz roja por el lado de los costos salariales y costos de combustibles, pero tenemos luz verde todavía y se prolonga esa luz verde, por suerte, por el lado del financiamiento externo para, por ejemplo, adquirir bienes de capital para producir y cualquier tipo de inversión. Por el lado de los ingresos tenemos una situación que, como también decía Hernán, los precios de los alimentos no están en los niveles bajos, no están en los niveles récord históricos que ahora voy a mostrar, pero están un 21% arriba del promedio desde el 80 hasta ahora. Lamentablemente no ayuda
y atado con lo que mostraba Juan hoy, la facilidad para hacer negocios. Este es el indicador que calcula todos los años el Banco Mundial, que analiza todas las regulaciones y problemas y complejidades y sobrecostos que hay que pagar en el Uruguay para invertir y para salir adelante con una inversión. Estamos 50 en 100, o sea, a la mitad de tabla en el mundo. O sea, hay 50% de los países del mundo que facilitan a la inversión mejor que en el Uruguay. Bueno, eso es, por el lado de los problemas para generar inversión, algo que naturalmente hay que atacar. Es un lujo que no nos podemos dar. Y tenemos aranceles que están para generar nuestros ingresos de exportaciones casi 6% arriba del equivalente en Chile. O sea, tenemos un 6% de sobrecarga arancelaria con respecto a una empresa similar instalada en Chile. Este paquete de luces rojas que hoy tenemos, que afortunadamente no es una crisis porque hay 2 luces amarillas que nos están salvando, genera una inversión del entorno de lo que hay y hace muy difícil sostener una inversión mayor. Que es un combo un poco distinto al que teníamos en el 2005, donde la inversión era más o menos similar, de 9% del PBI. ¿La gran diferencia cuál era? Y bueno, en aquel momento los salarios estaban 17% abajo del promedio histórico, por lo tanto el costo salarial era mucho menor, era mucho más fácil atraer inversión cuando el costo salarial era tan bajo. Entre las dos situaciones de igual inversión, naturalmente preferimos la actual, o sea, preferimos que puedan pagar los salarios y el nivel de vida que hoy existe en Uruguay. Era mucho más fácil lograr atraer inversiones con los salarios deprimidos como estaban en el año 2005. Pero también cuidado que en el año 2005 no lograbas un mayor crecimiento de inversión porque el financiamiento externo era más caro y los precios de los alimentos estaban un 13% abajo de los promedios históricos desde el 80. El dato de facilidad para hacer negocios no estaba disponible para ese año, pero los aranceles se mantenían similares, o sea, Uruguay nunca tenía. Ahora, la pregunta que yo me quiero hacer es cómo ir para el equilibrio superior, o sea, de una inversión. Bueno, el otro equilibrio negativo era en los 80, que también tenía tarifas elevadas, tenía salarios 14% abajo del promedio, carísimo financiamiento externo y precio de alimentos bajos. Ahí sí que era muy complicado atraer inversión en ese combo. Pero los combos positivos, los del 2014, ¿cuál es el gran cambio por lo cual en el 2014 Uruguay podía traer 13% de inversión total, tanto extranjera como doméstica, y hoy solo puede traer 9%? Y bueno, los salarios eran un poquito más bajos, pero seguían estando en el 2014 un 20% arriba del promedio histórico. El financiamiento era similar al actual, pero tenías precios obviamente de alimentos y de commodities 50% arriba de los niveles históricos. O sea, ese sobreprecio internacional es lo que permitía hacer rentable la inversión en el Uruguay, dándose lujos como tener esto de malísima ubicación en el ranking internacional de facilidad para hacer negocios y tener tarifas elevadas. Esos 2 luces rojas que están ahí abajo, esos 2 lujos, ya no se los puede dar el Uruguay porque no hay margen. O sea, al no haber este margen de precios, hay que atacar esas situaciones, que es justamente lo que Juan mencionaba en su presentación. Esos problemas regulatorios no nos podemos dar más. Son parte de lo que decía Hernán, de reformas que el país necesita hacer para bajar estos indicadores, para mejorar la facilidad de hacer negocios y permitir que la inversión vuelva. Porque hoy tenemos oportunidades de atraer inversión, ni que hablar de argentinos. O sea, ¿pero qué tenemos hoy para ofrecerle a un argentino que quiere venir a invertir al Uruguay porque su país está colapsando? ¿Qué tenemos para ofrecerle a un inversor internacional que no ve retorno en su inversión con tasas de 1,5% libre de riesgo? Es muy difícil. Esto le pregunto a empresarios permanentemente de todos los rubros. O sea, ¿qué le podemos ofrecer hoy en la situación actual de Uruguay? Y más allá de aspectos muy puntuales, algunos rubros que están yéndole relativamente bien, en términos generales es muy difícil. En el año 98 teníamos una inversión similar a la del 2014, siempre con combustibles altos. Es un mal endémico del Uruguay que viene dado por el régimen de monopolio que tenemos, que tiene que abrirse permanentemente a la competencia. Pero teníamos en aquel momento salarios en el promedio histórico, sí, con un financiamiento más caro, pero precio de alimentos en nivel de un 20%. Entonces, acá lo que importa tener claro es que hay que apagar esas luces, y la que no hay que apagar es la de los salarios. O sea, sería la salida no deseada, la salida triste, ir hacia una mega devaluación, que en otras palabras significa un hundimiento de los salarios reales, y un reconocimiento que el Uruguay no puede atraer inversión si no es a costa de salarios bajos y de pobreza, porque al fin y al cabo es aumentar los niveles de pobreza y es hacer el ajuste por el lado
el lado más débil y de reconocimiento que no podemos hacer las reformas que hay que hacer abajo, que es generar los niveles de competencia para aceptar que somos un país con mejor calidad de vida y poder en ese país atraer inversión. El trabajo es monumental, pero creo que si no somos conscientes de que hay que hacerlo y si pensamos que no es posible, no hay ajuste de gastos que permita generar en el Uruguay una deuda sostenible sin crecimiento. Y créanme que si no hacemos algo ahí abajo, en los fundamentos, si no bajamos estos aranceles que Uruguay tiene que pagar, si no facilitamos la inversión productiva, en el Uruguay va a ser muy difícil traer inversión. Voy a cerrar con un comentario sobre apertura comercial porque creo que es la llave para lograr mejoras en este indicador de facilidad para hacer negocios. Esto no es muy difícil que se autoimponga las mejoras si uno no se ve presionado por la competencia externa. Uruguay logró históricamente grandes saltos de apertura. Por ejemplo, en el año 74 tuvo una reducción muy fuerte de aranceles y logró el país pasar de un promedio de apertura comercial de exportaciones e importaciones del PBI de 25% a un escalón superior que se mantuvo durante muchos años del 40%. Eso fue una mega reforma aperturista liderada en su momento por el ministro Alejandro Beck Villegas. Luego vino una nueva suba de la apertura comercial, que más que por cambios de acuerdos comerciales o reducción de tarifas, vino dado por un contexto internacional donde China empezó a comprar los productos que nosotros vendemos y generó un salto de la apertura comercial de Uruguay que por algunos años estuvo en torno al 60% del PBI hasta el año 2012. Acá hay mucho efecto precio justamente de eso. Y se terminó y Uruguay ha vuelto a exportar y a importar solo el 40% del total del PBI. Uruguay no puede sostener un crecimiento con una economía con tan poco grado de apertura. Uruguay tiene que converger nuevamente a los niveles del 60. Ustedes dirán, bueno, pero ¿es posible en este escenario donde China ya es diferente? Bueno, miremos otros países. Miremos, por ejemplo, Chile e Israel, que tiene 60% de apertura, que es lo que tenía Uruguay en el 2012. Es verdad que todos han tenido una reducción de la apertura comercial en un mundo que se ha vuelto más proteccionista, pero tanto Chile como Israel tienen hoy niveles que son sustancialmente superiores al de Uruguay. Así hay que converger. ¿Cómo se hizo? En niveles, Chile hizo su ajuste a través de acuerdos de libre comercio y los ha mantenido. Israel fue por un camino diferente. No importa cómo, lo cierto es que Uruguay tiene que hacerlo. Hay buenas noticias acá. El acuerdo de la Unión Europea es muy bueno, pero no alcanza. No alcanza. Hay que hacer acuerdos con China, hay que avanzar, hay que hacer una apertura comercial sustancial para generar los incentivos necesarios para que vuelva la inversión en Uruguay y permitir que se procesen internamente todas las reformas. El canal que genera, al fin y al cabo, la apertura comercial y el desarrollo es complejo, es muy complejo cómo llegamos desde mayor apertura hasta mayor desarrollo. Le voy a mostrar rápidamente, para terminar, que básicamente la apertura genera incentivos para que haya mayor complejidad productiva y esto es desarrollo. Si uno se fija, todos los países del mundo, su sofisticación de lo que producen y el nivel de desarrollo es una clara relación positiva. Japón produce bienes bien sofisticados y tiene un enorme grado de desarrollo humano medido por el ingreso per cápita, la salud de su población y el grado educativo. Nigeria produce solo petróleo y tiene bajísimo nivel de desarrollo. Uruguay, como siempre, está a mitad de tabla. Miren el contraste en sofisticación y complejidad productiva entre la Alianza del Pacífico, que siguió una política aperturista, y el Mercosur, que siguió una política proteccionista. Es marcada. La Alianza del Pacífico ha logrado complejizar su producción, mientras el Mercosur se ha hundido. Pero no es solo complejidad, sino es calidad. O sea, uno puede producir lo mismo, pero de mejor calidad. Y pasa lo mismo. Suiza produce chocolate de altísima calidad y tiene altísimo desarrollo humano. Sudán también produce petróleo y de baja calidad y tiene muy bajo desarrollo humano. Uruguay está mejor ahí en el sentido que el paquete productivo de la calidad de lo que produce Uruguay, la carne uruguaya, la trazabilidad, ha logrado escalar posiciones en calidad. De vuelta, el contraste entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico en la calidad de lo que se produce es marcado. La Alianza del Pacífico ha mejorado sustancialmente la calidad de su paquete exportador, por más que sean commodities, porque el commodities no valen todo lo mismo. No es lo mismo, repito, un kilo de carne con trazabilidad que sin trazabilidad, no es lo mismo fruta orgánica que no orgánica, y ahí es donde viene la diferencia. ¿Cómo se genera eso? Se genera con inversión y con innovación. Si no están dados los incentivos para invertir y para innovar, es muy difícil que haya más complejidad y mayor calidad productiva y por ende más desarrollo. Ahí es donde entra la apertura. Hay un canal que genera la apertura, esto lo medimos a nivel de una publicación científica, que la apertura comercial genera los incentivos para la inversión y para la innovación y por ende
gatilla estos dos canales que son los que necesita el Uruguay para poder seguir avanzando. Más allá de la historia esta que le acabo de contar, voy a cerrar con unos números. O sea, si uno agarra todos los países emergentes en los últimos 20 años y se fija cuáles aumentaron su inversión como porcentaje del PBI en los últimos 20 años, quienes lograron atraer inversión, el 87% fueron países que redujeron las tarifas al comercio exterior, que se abrieron. Entonces la inversión llegó a los países que se volvieron más abiertos, como la Alianza del Pacífico, y no llega a los países que se mantienen cerrados, como el actual régimen del Mercosur. Pero más allá de la inversión, que es un canal intermedio, lo que importa al fin y al cabo es el desarrollo, y ahí también es contundente. El 80% de los países que mejoraban la calidad de vida de su gente en los últimos 20 años lo hicieron bajando tarifas. Los canales son complejos, hay ganadores y hay perdedores, pero al final la historia es feliz. Al final la historia es que mejora el desarrollo humano de los países, y así lo muestran los números. Acá puede haber interpretaciones, puede haber ideología atrás, lo que no puede haber es discusión que uno acá agarra los países. ¿Qué tarifas cobraban hace 20 años? ¿Qué tarifas cobran ahora? ¿Qué posición tienen en el ranking de desarrollo humano de las Naciones Unidas? ¿Qué posición tienen ahora? Y esto dan los números. Así que cuando discutamos estos temas, que se van a discutir mucho de ahora en más, hay que discutirlos sobre esta base de números y no sobre preconceptos ideológicos que no nos ayudan mucho a resolver el enorme problema que tiene el país por delante, que es, como les decía, muy complejo. Miren, con datos concretos de carne y hueso, más allá de todos estos casos, miren la diferencia entre Chile y Perú con la caída de tarifas que han mostrado, y Uruguay y Argentina. Cómo han mejorado en el desarrollo humano Chile y Perú en términos relativos, y cómo Uruguay y Argentina mucho menos. A pesar de que han mejorado Uruguay y Argentina en el índice de desarrollo humano desde los últimos 20 años, mucho menos que lo hacen los países que tuvieron una mayor apertura. Y cierro con esta frase que me gusta mucho, de un libro que les recomiendo que lean el que no leyó, que es ¿Por qué los países fracasan?, de los profesores de Harvard y de Chicago, ahora Robinson, que es buenísimo porque analiza todos los casos desde los tiempos inmemoriales de los países que les fue muy bien y los que les fue muy mal, qué hicieron, qué no hicieron, si era un tema cultural, si era un tema de clima, si era un tema genético. Y la conclusión es que todo eso que se dice, que hace calor, hace frío, no tiene nada que ver. Acá lo único que importa son las políticas que se llevan a cabo. Y hay una frase ahí muy buena que dice que los países pobres lo son porque quienes tienen el poder toman decisiones que crean pobreza. Al fin y al cabo lo que importa es lo que hacemos. Y al fin y al cabo depende de nosotros. Y esto es lo que hay que tener claro. O sea, las políticas que desarrolla el gobierno son las que nosotros vamos ahora en las próximas elecciones a elegir para que lleven a cabo, y esas van a determinar el futuro del país, y tienen que ser urgentes y profundas porque la situación, repito, es extremadamente complicada. Muchas gracias.